nombre de Jesús, dame la capacidad para transmitir la palabra que está en tu corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Tenemos que darle un aplauso al Señor y empezamos así la palabra con un aplauso. Gloria a Dios. Le he titulado a este mensaje, Respuesta a la Fe. ¿Puede decirlo conmigo? Respuesta a la fe. Porque fue lo que pasó en este pasaje que quiero leerles. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 40. Y vamos a leer desde allí. Lucas 8:40, y voy a leer, como lo estoy haciendo últimamente, de la NTV, de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra. Antes díganme amén si están ahí, hermanos, o si ya lo tenemos acá, lo leemos juntos. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, saben que el nombre Jairo significa alegría, Jairo significa gozo, Jairo significa también carcajada, ¿no? Es un nombre, Jairo, es un buen nombre, ¿no? Para ponerle a un hijo, ¿no? Jairo, como Jairo el cantante, ¿no? Que es de Cruz del Eje, ¿no? Como varios de los que están acá, ¿no? De la República de Cruz del Eje. Significa eso, significa alegría, gozo, risa. Pero en este caso, Jairo, este hombre cuyo nombre significa alegría, no estaba alegre, no estaba contento por una situación difícil que estaba pasando familiarmente. Jairo era el líder de la sinagoga local y se acercó a Jesús y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. La pequeña estaba enferma, 12 años tenía la niña, una adolescente, y se estaba muriendo, estaba muy delicada de salud hasta el punto que no había vuelta atrás, no podían revertir la situación. Y este hombre, que era el líder de la sinagoga, o sea, era el pastor, ¿no?, de la iglesia de esa localidad, de esa zona. Las sinagogas estaban así establecidas por localidades, y él era un líder espiritual. Sin embargo, no había podido él con esa situación, y acude a Jesús y corre y se postra delante del Señor y lo quiere llevar a su casa. Esa era la intención, porque su única hija de 12 años estaba muriendo. Ahora, mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito. Me encanta esta palabra, me sobresale, me llama la atención esta frase de Jesús: alguien me tocó a propósito. No fue casualidad este toque. Muchos otros toques que Jesús recibía en medio de una multitud de gente que lo seguía y que quería estar con él, había muchos que lo tocaban sin querer, ¿no? O tropezaban, o en el empujarse los unos con los otros, tocaban a Jesús. Los mismos discípulos, que me imagino que iban así como una especie de guardaespaldas, cubriéndolo un poquito para que Jesús pudiera caminar. Porque de hecho el propósito de Jesús era llegar a la casa de Jairo y hacer algo con la muchacha que se estaba muriendo. Pero toda la multitud le tocaba, le apretujaba. Estaban amontonados. Sin embargo, me llama la atención cómo Jesús acá
se da cuenta que alguien lo tocó a propósito. O sea, lo tocó no solamente a propósito, sino con un propósito específico. Amén. Hermanos queridos, nosotros podemos tocar a Jesús a propósito. Nosotros podemos tocar a Jesús con un propósito específico. Amén, hermanos. Nosotros estamos con el Señor, la presencia de Dios está con nosotros. Dios puede tocarnos en un momento de adoración, de alabanza, podemos sentir la presencia de Dios, pero es muy distinto a cuando uno en fe extiende la mano y toca al Señor porque necesita un milagro específico, necesita que Dios obre con un propósito que no es general, sino que es único. Es del momento, es esa situación con la que vos no podés, o con lo que estás luchando, o con la que estás renegando, o que te diste cuenta que ya no podés en tu fuerza, o que ya no hay nada para hacer humanamente, y que es Dios el que tiene que intervenir. Amén, hermanos. Podemos tocar a Dios a propósito. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Jesús se dio cuenta y dice, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué sentido tiene para nosotros? Hoy nosotros no tenemos a Jesús acá físicamente. En ese momento, en esos años, el Señor estuvo físicamente. Hoy nosotros no le tenemos, pero sí Él está, el Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba en el mismo Señor Jesucristo está entre nosotros y nosotros podemos tocarle, nosotros podemos alcanzarlo por la fe para que Él obre un milagro específico en nosotros, un propósito. A propósito. Amén. Eso es maravilloso. Esto no tiene que ver solo con oraciones, hermanos, de las que nosotros podemos hacer todos los días. Esto no tiene que ver con pedirle a Dios que nos bendiga, que bendiga los alimentos, que bendiga el descanso. No tiene que ver con oraciones que a veces son generalizadas, que nosotros hacemos y que son buenas, hermanos. Gloria a Dios, porque oramos todos los días y a veces oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestra familia, oramos por la iglesia, etcétera, etcétera. Oramos por nosotros, bendecir nuestras vidas, Señor. Pero qué distinto es cuando hay un problema que nosotros necesitamos que sea intervenido por Dios. Cuando hay algo específico con lo que nosotros ya no sabemos qué hacer, ya lo hemos intentado todo. Como esta mujer, ¿verdad? 12 años con un flujo de sangre, con una hemorragia. Esta mujer se decidió, porque me imagino que tuvo que hacer mucha fuerza para llegar a tocar a Jesús y toda la multitud estaba amontonada alrededor del Señor para llegar a Él, una mujer anémica totalmente, ¿sí o no? Sin fuerzas, cero energía. No sé cómo se la rebuscó esta mujer, pero llegó. Y con fe tocó el borde del manto, dice acá los flecos, ¿verdad? De la túnica, aclara esta versión, ¿no? Una mujer de la multitud de 12 años se encontraba acercándose a Jesús por detrás y tocó el fleco de la túnica. Los flecos que colgaban en la túnica de los hebreos, tocó la mujer. Ni siquiera el manto completo alcanzó a tocar, o sea, esta mujer había llegado a Jesús arrastrándose, hermanos. Para tocar el fleco de la túnica, tiene que haber llegado arrastrándose, ¿sí o no? En las últimas, pensando quizás en esa situación, si Dios no hace algo, si Jesús no hace algo, me muero. Pero bueno, ya perdido por perdido, lo voy a intentar y voy a dejar ahí mis últimas fuerzas para tocar, aunque sea con la punta de mis dedos, a Jesús. Amén. Y en esa fe y en esa circunstancia es donde Jesús sintió que salió poder de Él. La Reina Valera dice, salió virtud de mí. Salió, acá dice, poder sanador. ¿Ah? O sea, salió poder no para provisión, salió poder no para
una solución familiar que ella necesita, no, salió poder específicamente para lo que ella necesitaba, porque ella lo tocó a propósito. Amén. Por algo específico, y ese poder específico salió de Dios, poder sanador. Era la necesidad de la mujer del flujo de sangre. 12 años había acudido a los médicos, había ido a todo lugar a intentar curar y no lo encontró. Ahora en Cristo encuentra esa solución y fluye, sale ese poder para hacer retroceder la hemorragia y sanarla completamente. Amén, hermanos. Diga conmigo, a propósito. Tenemos que aprender a tocar a Dios a propósito. Decirle que tenés al lado, tenés que aprender a llegar a Dios con un propósito específico. Amén. Y clamar a Dios. Esto no es una oración. Acá no nos está hablando de una oración así nomás. Acá nos está hablando de clamor. Cuando uno necesita algo desesperadamente, cuando alguien necesita algo ya, cuando sabes que no hay ninguna otra solución, ahí es cuando viene el momento de clamor a Dios. ¿Y qué dice la palabra en cuanto al clamor? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo el profeta? Clama a mí. ¿Y qué pasará? ¿Cuántos necesitan respuesta de Dios en algo específico? No es, Señor, ay, respóndeme para todo. La verdad que necesito, no. Este punto, Señor, es el que necesito una respuesta tuya. En esta área de mi vida necesito una respuesta tuya porque ya no sé qué hacer. Amén. Y ese clamor a Dios es el que produce una respuesta específica del Señor. Amén. Clamores específicos obtendrán respuestas específicas. Amén. Oraciones generalizadas obtendrán respuestas generalizadas. Amén. Ahora, si estás orando por tu matrimonio, clama a Dios en el nombre de Jesús. Métete en tu cuarto, métete en tu pieza, métete en tu habitación y clama a Dios. No una oración así tranquila nomás o como las que estamos acostumbrados a hacer. Oraciones que broten del corazón. Clamores que a veces necesitamos soltarlos con esa fe, con esa confianza para que lleguen a tocar el borde del manto de Jesús. Amén. Espiritualmente en nuestros días, pero eso es lo que sucede para que el poder de Dios pueda fluir entre nosotros. Esto significa clamor, cuando oramos por algo específico. Ahora yo pregunto en esta tarde, hermanos, ¿cuál es tu hemorragia? Porque esta mujer tenía una hemorragia. ¿Cuál es tu hemorragia? ¿Cuál es nuestra hemorragia? ¿Por dónde se nos están yendo las fuerzas? ¿Cuál es el área de nuestra vida por la que estamos perdiendo? Estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo vida. El área por la cual se nos están yendo las fuerzas, ¿cuál es? Quizás sea el matrimonio, conflictos matrimoniales, y ahí es donde constantemente se te desgasta la vida en esos conflictos, en esos problemas, y no los podés superar ni vos ni tu esposa. Necesitas clamar a Dios. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Si es una enfermedad, en el nombre de Jesús clamamos a Dios. Amén. Si es un vicio, un pecado, un hábito, y en esa área ahí sabes que se te está yendo la fuerza, porque te sentís mal con Dios, porque te quita las ganas de servir al Señor, de hacer la voluntad de Dios. Te aleja del Señor, se te van las fuerzas ahí y reiterativamente caes en lo mismo, volves a lo mismo. Puede ser una hemorragia en vos, es una pérdida de fuerza, y a lo mejor eso te está dejando anémico y no tenés fuerza, no tenés vigor, no tenés ánimo para cumplir el propósito de Dios, para vivir. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Quizás en la economía es la que se te está desangrando y necesitas clamar a Dios por un milagro. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Crees que Dios puede obrar? A lo mejor es un momento de doblar rodillas y de no pedir como normalmente lo hacemos, sino clamar a Dios.
Hay momentos, hermanos, en mi vida, literalmente, donde yo me he encerrado en mi cuarto, en mi pieza, y me he metido ahí hasta que Dios haga algo. Señor, acá me meto con este problema, a veces por la iglesia, a veces por problemas de otros incluso, pero en muchas ocasiones por propios míos. Cosas que el Señor tiene que cambiar, mentalidad que tiene que romper, y a veces me he dado cuenta que ahí es donde yo pierdo, ahí es donde se me va la vida. Y me he tenido que meter con el Señor y clamar a Dios: cambiame, transformame, saname, Señor, limpiame. Amén. Renovame, Señor. Como un clamor. Y a veces, si es necesario, con gritos delante de Dios, para que algo se desgarre en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? ¿Lo crees? ¿Lo recibís en el nombre de Jesús? ¿O crees que estoy hablando una locura? Necesitamos clamar a Dios. Tocar que tenés al lado, decirle: necesitas clamar al Señor. Si necesitas que las cosas cambien en tu vida, no te quedes así nomás, no dejes que pase el tiempo. Metete en la presencia de Dios. No, pero vivo en un departamento, pastor, no puedo gritar porque los vecinos me van a escuchar. Ándate al monte, ándate al río. Amén. Me acuerdo una vez, siendo jovencito, estaba liderando a los jóvenes yo, y un día estaba en esos momentos de frustraciones con el grupo de jóvenes. ¿Saben de lo que hablo, Max y Dai? Un momento que no sabía qué hacer con los jóvenes, qué hacemos con estos jóvenes. Y me acuerdo de un día específicamente donde agarré mi auto. En esa época tenía un Peugeot 504, que ya les conté otra vez cómo ese auto lo dejé y me deshice de ese auto. Pero esa vez agarré el auto un domingo al mediodía. Nosotros teníamos reunión a la tarde los domingos ahí en Zípoli, y yo había tenido los jóvenes el sábado a la tarde, y ese domingo a la mañana estaba frustrado. Estaba frustrado por los jóvenes y por mí mismo también en muchas cosas. Así que estaba orando ese domingo a la mañana y me agarré el auto, porque ahí en mi casa había gente, estábamos ahí por comer, bueno, en otra. Y agarré y me fui para las sierras. Y me fui ahí antes de donde está la herradura, ¿no? Esa curva así, antes del dique. Ahí paré, ahí hay un puentecito, dejé el auto ahí y me metí por el puente y me subí a la montaña, hermanos. Y me fui allá, a la montaña, al monte, como Abraham, pero en otra versión, ¿no? Y me fui para allá y empecé a orar. Llegué a un lugar, hermanos, yo no sé por qué estoy contando esto, no lo tenía pensado, pero llegué a un lugar donde había un árbol. Nunca más volví a ese lugar, pero había un árbol así, busqué la sombra, y había una piedra cuadrada, hermano, literalmente así más o menos, de esta altura, cuadrada así, parecía un altar, y me llamó la atención la piedra, así que ahí me quedé, y me quedé ahí orando, y me acuerdo que estuve ahí un par de horas, ahí arriba, gritando. No sé si alguien se escuchaba el eco, seguro que alguien me escuchó, porque ¿no? hay casitas ahí por abajo, y en el monte se escucha el sonido así de muy lejos, ¿no? Pero bueno, yo como nadie me veía, y ahí estuve con el Señor. Y me quedé, después me acosté en esa piedra, así, y me quedé medio dormido en la piedra. Después me desperté ahí al ratito, y me acuerdo de ese día que bajé, hermano, de esa montaña libre. Bajé liberado de todas mis cargas, de todos los conflictos que tenía, de todos los problemas. Y bajé de ahí renovado espiritualmente, porque fue un momento de toque del Señor. Amén. Un momento de clamor, cuando uno ya está desesperado. Así estaba esta mujer. Y yo sé que en algunas áreas de nuestra vida, muchos de los que estamos acá estamos así. Necesitamos un toque específico del Señor. Y el Señor lo quiere hacer en esta tarde, en este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén, amados. Quizás sea un pecado que tengas que pedirle perdón al Señor y clamar para que el Señor te sane de esa lepra que es el pecado. Quizás una relación que tenés que cortar, una relación que por ahí se te están yendo la fuerza, una amistad que no te conviene, un noviazgo que no te conviene, y por ahí te desangrás, por ahí se te van la fuerza. En el nombre de Jesús, clama a Dios que te dé la fortaleza y corta con esa relación. Amén. Una situación familiar puede ser, tenemos que clamar a Dios.
Quizás alguno tenga algún complejo que no podés superar, algún complejo de inferioridad, o luchas con tu baja estima y por ahí se te va la vida, por ahí te estás desangrando porque hay mucho para hacer, pero vos estás luchando con ese complejo y no podés romper ese techo. Es momento de clamar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y entregarle ese complejo al Señor, complejo de inferioridad o baja estima, o quizás ese sentirte menos o ese menosprecio que a veces sentís por vos mismo. En el nombre de Jesús, el Señor te quiere hacer libre en esta tarde. A lo mejor alguno es tu mentalidad y te das cuenta que es tu mentalidad la que no puede cambiar, y sabes que tenés que renovarte, que tiene que cambiar, pero no podés hacerlo, y eso te frustra, te amarga. Es momento de clamarle a Dios. Amén. Rompe mi mente, Señor, rompe mis pensamientos, que a veces son así cuadraditos, como una hoja cuadriculada acá en la cabeza. Y necesito, Señor, amplitud, necesito que me renueves para lo que Dios tiene por delante, hermanos. Necesitamos renovar nuestra mentalidad. ¿Cuántos dicen amén? La mente de Cristo en nosotros. Y el Señor quiere obrar como lo hizo en esta mujer. Ahora quiero que leamos un poquito más, hermanos. Avancemos un poquito más y leemos a partir del verso 47. Dice así: cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Amén. La respuesta a la fe, hermanos. ¿Cuál es la respuesta a la fe? La respuesta a la fe siempre será un milagro de Dios. La respuesta a tu fe siempre será un milagro de Dios. Amén. Si hay fe, habrá sanidad. Si hay fe, habrá salud en el matrimonio, en la familia. Amén. Si hay fe, habrá provisión de Dios. Si hay fe, habrá restauración, habrá sanidad, habrá liberación de lo que sea que te esté atormentando, que te esté frenando, de los techos que tenemos. En el nombre de Jesús. El día viernes ministraba a un varón y el Señor fuertemente lo vi, hermano, como una visión. Un techo que este hombre tenía, como aplastándolo, lo vi encorvado. Él estaba físicamente bien, pero empecé a orar por él y lo vi espiritualmente encorvado, como no pudiendo romper ese límite, ese techo. Y oramos ahí en fe, en el nombre de Jesús, se rompan los límites, en el nombre de Jesús. Amén. Y creo que el Señor lo hizo en esa noche. Y mucho más el Señor hará con este muchacho, con este joven, con este matrimonio. Amén, amados. A veces nos encontramos así. La fe, nuestra fe en Dios y la demostración de esa fe cuando clamamos a Dios, cuando tomamos el tiempo y gritamos, le pedimos al Señor, de tal manera que no sea solamente un pedido, Señor, por las dudas. O si a vos te place, Señor, no, necesito una intervención tuya. Esta mujer estaba en el límite, estaba en el umbral de la vida y la muerte. No era broma, se estaba dejando la piel, se estaba dejando la vida en ese toque del Señor. Y el Señor vio esa fe y la respuesta a esa fe fue la sanidad. Tu fe te ha sanado. Diga conmigo, tu fe te ha sanado. Yo te digo en esta noche, tu fe es la que te libera. Amén. Libera el poder de Dios, por supuesto, el Señor es el que hace el milagro, pero es tu fe la que te sana, es tu fe la que te prospera, es tu fe la que sana a tu familia, tus hijos, tu matrimonio, nuestra ciudad, nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el enemigo siempre intenta quitarnos la fe,
Intenta de alguna manera que entre la desesperanza en nosotros. No hay posibilidades, no hay salida, no hay esperanza, no se puede. No, hermanos, para nada. Al contrario, te digo en el nombre de Jesús que podemos crecer. Podés crecer en el nombre de Jesús, aún en este tiempo. El Señor te puede usar. El Señor te puede fortalecer. Miren, hermanos, algunos quizás no están padeciendo una enfermedad física, pero sí quizás estás padeciendo una enfermedad espiritual. Toda la vida y todo el vigor espiritual que tenías hace un tiempo, capaz que mermó en este tiempo. Y te está desangrando y se te están yendo las ganas de servir a Dios, se te está yendo el deseo de buscar al Señor. Quizás te está desangrando por ahí, quizás la hemorragia viene por ahí. Y el ministerio, el llamado que Dios tenía con vos, quizás hace unos días estaba vigoroso, estaba firme en la convicción de lo que Dios te había dicho y el llamado, y hoy ese llamado está anémico, está raquítico, ¿no? Está sin fuerza, te está arrastrando. Ahora yo te digo, el Señor puede tocar y el Señor puede otra vez traer vida, amén, y quitar la hemorragia, quitar el flujo de vida, para que otra vez vuelvas a cobrar ánimo, otra vez vuelvas a cobrar fuerza, otra vez seas renovado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, amén, hermanos. ¿Cuántas veces me ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Un montón de veces nos ha pasado con mi esposa, que a veces estamos ahí y hemos estado trabajando a veces en nuestra fuerza y nos hemos agotado. Ahora necesitamos buscar en la presencia de Dios el renuevo, hermanos. Cuando estamos en su presencia, somos renovados, empezamos a reverdecer, vuelve el ánimo, vuelve el gozo, amén, vuelve la vida, vuelve la fe, vuelve la confianza en Dios, vuelven los proyectos, vuelven los planes, ¿sí o no, hermanos? Si no, empezamos a aplacarnos. Y ¿saben qué? Una cosa, hermano, cuando nos salimos de los proyectos y los planes de Dios, los planes de vida del Señor, el propósito que Dios tiene con nosotros, el enemigo está esperándonos ahí con otros planes, con otros proyectos. Y enseguida nos quiere envolver y enseguida nos quiere atrapar en otros propósitos para que nos enredemos rápidamente en las cuestiones de este mundo. Amén, hermanos. Y que después nos sea más difícil volver al propósito de Dios. En el nombre de Jesús es tiempo de clamar a Dios. Amén. Decirle al hermano que tenés al lado, es tiempo de clamar a Dios y buscarle al Señor en el secreto. Verso 49, leemos un poquito más. Verso 49, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Fíjate, volvemos ahora a la otra situación. Jesús se distrajo aparentemente por un momento, porque había una necesidad, porque hubo un clamor, porque hubo fe genuina en esta mujer. Y Jesús se distrae de su propósito principal, que era llegar a la casa de Jairo para sanar a la muchacha, a la adolescente. Y ahora, cuando Jesús está hablando con la mujer, un milagro tremendo. ¿Vos te imaginás, hermano? Imaginémonos un momento. Pongámonos en el lugar de Jairo por un momento. ¿Te imaginás la situación? De repente Jesús te dice que sí, que va a ir a tu casa, y cuando estás yendo para allá, ahora la mujer toca y Jesús pierde tiempo ahí. ¿Sí o no? Entonces ocurre un milagro poderoso, gloria a Dios por ese milagro. Pero imagínate a Jairo diciendo: está bien, la mujer fue sanada, pero ahora me vienen con la noticia de que no llegamos a tiempo a la casa y mi hija se murió. ¿Te imaginas, Jairo? ¿Te imaginas al Señor? ¿Te imaginas a los discípulos en ese momento mirando a Jesús y diciendo: qué tremendo esto, pero se nos fue la niña por este otro lado, se nos fue la vida de la niña, salvamos una vida pero se nos fue otra, ¿verdad?
No me quiero ni imaginar la sensación que tuvo Jairo en ese momento, ni cómo miró a esa mujer. No lo dice la palabra, pero yo me imagino que aunque si era un hombre de bien, se debe haber alegrado por el milagro, pero por otro lado la tristeza lo debe haber embargado totalmente, como diciendo, podría haber tocado a Jesús en otro momento, ¿no? Jesús podría haber perdido tiempo en otro momento, pero no ahora que me tocaba a mí. Saben que a veces nosotros, hermanos, cuando Dios bendice y obra milagros en otros, a veces nosotros miramos de reojo al Señor. Pensamos que lo nuestro se ha pospuesto. Pensamos que lo nuestro el Señor no lo ha tenido en cuenta. O el Señor se ocupó tanto en otro que se olvidó de nosotros, o que va a llegar tarde a nuestra casa, a lo nuestro. Hermanos queridos, el Señor nunca llega tarde. Amén. El Señor nunca llega tarde. Y el Señor cada cosa que hace, la hace con un propósito específico. Lo hace el Señor con un plan que Él ha establecido. Amén. Y aunque esta muchacha había muerto, y aunque la noticia era una noticia así, de muerte, aquí no había ninguna esperanza ya, porque la mujer tenía un poquito de vida, de fuerza, pero en el caso de la niña no había ninguna esperanza. Por eso los siervos de Jairo le dicen, no molestes más al maestro. Y saben que a veces nosotros, hermanos queridos, entramos en este punto. En muchas ocasiones, como la mujer, estamos anémicos y nos cuesta acercarnos a Jesús. Ahí tenemos que tomar una decisión y avanzar en fe y clamar a Dios, aún con las poquitas fuerzas que tengamos. Dios obrará un milagro. Pero hay una situación aún más difícil todavía, y es cuando nos entra el pensamiento de decir, ¿para qué molestar ya al Señor? Si ya no se puede hacer nada. Si ya ¿acaso Dios va a cambiar mi situación? Si ya lo intenté 1000 veces. ¿Acaso Dios va a poder cambiar mi casa, mi familia? Si ya lo intentamos 1000 veces. ¿Para qué vamos a molestar a Jesús? Se murió. ¿Acaso el propósito que Dios tenía conmigo, el llamado que Dios me hizo, las palabras que Dios me habló hace años? Hermanos queridos, muchos de los que estamos acá tenemos llamado de Dios, ¿sí o no, hermano? El Señor nos ha hablado, Dios nos ha hablado de propósito, de ministerio, de predicación, de liderazgo. El Señor nos ha hablado de servicio. A muchos de los que estamos acá en diferentes tiempos, Dios ha soltado palabras sobre nosotros. Y a veces esa palabra, por cuestiones de la vida, por situaciones que pasamos, se van diluyendo. O es como que se va apagando esa voz. O quizás lo que creímos en un tiempo, hoy ya no lo estamos creyendo de la misma manera. Y alguno quizás hasta puede estar pensando, como en algún momento de la vida me pasó a mí, ¿para qué molestar al Maestro? ¿Para qué molestar a Jesús si ya lo mío ya no tiene solución? Ya voy a seguir igual, nada va a cambiar. Esos son mentiras del diablo, esos son engaños del enemigo, que viene a entenebrecer nuestra mente, nuestra mentalidad, quiere apagar la fe completamente en el nombre de Jesús. Te estoy dando esta palabra porque esta palabra puede producir vida en vos. ¿Cuántos me dicen amén? Puede generar otra vez fe, aunque sea un poquito, como un grano de mostaza, para volver a creerle al Señor. Seguí molestando a Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Seguí viniendo, seguí yendo, seguí postrándote, seguí creyendo. Que si no es hoy, a lo mejor mañana es. Que si no ha sido hasta ahora, a lo mejor en un momento sucede. ¿Cuántos me dicen amén? Saben que en un momento de mi vida, hermano, y lo he contado infinidad de veces, pero como el público se renueva, diría el pastor Nereo. Cuando yo tenía 26 años, hermano, 26, 27, 28 años, esa etapa de mi vida fue la más dura, la etapa donde más frío estuve espiritualmente. Y aunque yo tenía muchas palabras de Dios, palabras que el Señor me había hablado, en esa etapa de mi vida hubo momentos donde pensé que ya todo se había terminado y que nada de lo que el Señor me había hablado se iba a cumplir. Literalmente lo creía así. Ya no hay propósito. Así que de alguna manera, en esos años de mi vida yo no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Viviendo porque el aire es gratis, haciendo cosas
sin propósito. Trabajando, yendo, viniendo, pasando los días, pero sin propósito. Amén. En una desesperanza. Y fue una depresión fuerte por la que me tocó vivir. Gracias a Dios, en un momento clamé al Señor. Fue una noche que ya le he contado varias veces. Llamé a un pastor, clamé y pedí ayuda. Necesito ayuda. Y Dios acudió. En ese clamor, Dios respondió. Y a partir de esa noche, mi vida cambió radicalmente. Amén, hermanos. Y el Señor me volvió a dar propósito, volvió a despertar los sueños, los anhelos, los deseos que Él mismo había puesto y que se habían muerto. Por mis propias decisiones, por mi cabezonería, en muchas ocasiones todo eso se había muerto, pero ahora el Señor estaba otra vez resucitándolo. Amén, hermanos. 26, 27 años. Cuando yo tenía 31 años, hermanos, me casé con la mujer del propósito. Amén. Pasaron unos añitos, no recuerdo cuántos, pero nos ungieron como pastores. El propósito volvió. El anhelo volvió, las ganas de servir volvieron. Amén. Resurrección. Lo que estaba muerto volvió a la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso sé de lo que te hablo. Sé de lo que te hablo. Cuando algo se apaga, cuando algo se enfría, necesitamos clamar a Dios, porque ese es el motivo de nuestra vida. No encontraremos el gozo. Jairo no iba a encontrar el gozo en otro lado. No iba a volver a ser Jairo en otro lugar que no sea en Cristo Jesús. La intervención de Cristo Jesús en su vida. ¿Cuántos me dicen amén? Te animo a darle un aplauso al Señor. Son milagros que Dios hace y lo hace en cada uno de nosotros. Aleluya. Hoy tengo 47, hermano. Han pasado 20 años de aquel día y el Señor sigue obrando propósito. Amén. Y te digo que hoy tengo más ganas que a esa edad de seguir haciendo la voluntad de Dios, de seguir caminando, abriendo iglesias, predicando el evangelio, conquistando esta ciudad donde el Señor nos ha puesto. ¿Cuántos me dicen amén? Abriendo en pueblos, en lugares. ¿Cuántos me dicen amén? Esta mañana íbamos a Sal Si Puede, hermano, y estaba hablando con los hermanos. Hace 2 domingos que fui para allá, igual paso por Río Ceballos y siento algo Dios tiene con nosotros en Río Ceballos. Oramos para que el Señor lo abra en algún momento. Y oramos por obreros también. Amén. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, lamentablemente. Y si queremos crecer, por supuesto, necesitamos clamar al Señor que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Barrio Mafequín me pasa igual. Voy por la Don Bosco y cada vez que paso por ahí, ¡bah! Digo, el Señor tiene algo acá con nosotros. Amén. Y ya tenemos 3 matrimonios que se han ido a vivir ahí a Mafequín en Don Bosco. Así que Dios tiene algo con nosotros. Amén. En su tiempo el Señor, no sé cómo el Señor lo hará, pero Dios nos va a multiplicar y Dios nos va a hacer crecer. Es un ADN que nosotros tenemos como Jesús es la luz del mundo, asociación, abrir iglesias. Amén. Eso lo hemos recibido de nuestro apóstol Juan Ulrico Ortopán, que él iba donde iba abría una iglesia. No sé cómo lo hacía. En ese tiempo, con poquitos recursos, tenía más fe que nosotros porque edificaban encima, ¿no? Compraban un terreno y edificaban. No sé cómo hacían, no tenían un mango, pero edificaban. Nosotros todavía no hemos entrado en esa dimensión, en esa fe. Pero ya el Señor nos meterá. Amén. Ya edificaremos, ya tendremos lo nuestro. Esto está alquilado, pero estamos conquistando poco a poco. Amén, amados. Lo próximo que venga, el próximo predio que el Señor nos dé como Iglesia Central, Restauración y Vida, será nuestro, será un terreno, será un predio y será para miles de personas. ¿Cuántos lo creen? Amén. En el nombre de Jesús, aleluya. Esto es una transición. Esto es una transición, hermanos. Este no es nuestro final. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Jesús oyó, verso 50, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, te digo, Jesús nos dice a nosotros en esta tarde, no tengas miedo. No tengamos miedo, hermanos, tengamos fe. Amén. No tengas miedo, Briana, no tengas miedo, tened fe. Amén. En el nombre de Jesús, y la situación en tu casa, como hemos orado, va a cambiar radicalmente. Amén.
No tengamos miedo, Mauri, no tengas miedo, tengamos fe en el nombre de Jesús. Amén, hermana Betty. No demos lugar al temor. Tengamos fe y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Y Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, Jairo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago son los que entraron con Jesús. Pedro, Juan y Santiago. Y el padre y la madre de la niña. Así que 6 personas entraron a ese cuarto donde la niña estaba muerta ya. Pero fíjate que Jesús no dejó que entraran ni siquiera los demás discípulos. Pedro, Juan y Santiago eran el círculo más íntimo de Jesús. Eran los más cercanos a Jesús. Y Jesús le dijo a los otros discípulos, a los 9 restantes, dijo, quédense acá. Y a Pedro, dice Pedro, Juan, Santiago. Santiago es el mayor, ¿verdad? Porque hay otro Santiago, pero el Santiago era el más cercano, era hijo de Zebedeo, era hermano de Juan. Juan y Santiago eran hermanos. Y eran los dos eran de los más íntimos del Señor Jesús. Estos 3 estuvieron en el monte de la transfiguración con Jesús. Pedro, Juan y Santiago. Amén. Pedro, Juan y Santiago estuvieron en la pesca milagrosa también. Pedro, Juan y Santiago están acá en la casa de la muchacha y el Señor les dice, vengan, entren conmigo, necesito acá gente de fe, necesito acá los que están en el mismo espíritu que estoy yo, y el papá y la mamá para que vean el milagro. Amén. Y se mete el Señor Jesús y veamos, termino acá, veamos lo que pasó. El verso 52 dice, la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Acá estaban los llorones, ¿no? Acá estaban los llorones. Acá estaban los que siempre están quejándose, ¿no? Ay, ay, tan bonita era la niña, qué hermosa, ay, si Jesús hubiera llegado antes. Parece que Jesús siempre llegaba tarde, Jesús nunca llegaba tarde. Amén. Así que Jesús entra ahí, saca toda la gente, toda esta multitud de gente que primero lloraban. Ahora fíjate qué curioso, primero lloraban. Jesús dice, dejen de llorar, nuestra muerta solo duerme. Y la multitud empezó a reírse, se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Qué tremendo. Estos que estaban llorando, cuando Jesús le dice ya que no lloren más porque solo está durmiendo, empiezan a reírse ahora. ¿Saben qué me dice eso a mí? Que ese llanto no era genuino, que ese llanto era por la misma circunstancia. Estos estaban lamentándose o aparentemente estaban dolidos por la situación de esa familia, pero la verdad es que no estaban nada dolidos. Saben que hay gente, hermanos, que se acerca a nosotros y aparentemente están preocupados por nosotros, pero la realidad es que no están preocupados por nosotros. Y que cuando nos va mal se ríen de nosotros. Esa gente hay que cortarla. Esa gente hay que hacerle tijera, ¿no? Hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Si te das cuenta que hay alguien que está ahí y aparentemente parece que te ayuda, parece que se conduele con tu situación, lo que está pasando, pero en el fondo se alegra de que te vaya mal. Porque es envidioso, porque es celoso. Esas relaciones son tóxicas, no te convienen. Corta con eso. Amén. Saca los llorones de tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermano. Mete gente de fe en tu cuarto, en tu vida. Amén. No gente que se queja todo el tiempo. Ay, 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 ay. Llorando todo el tiempo. Los llorones no lo queremos. Amén. Queremos gente de fe. Queremos a los Pedros, a los Santiagos y a los Juan. Amén. ¿Saben qué simboliza Pedro? El apóstol Pedro. En toda la escritura, una de lo que representa el apóstol Pedro, aunque representa muchas cosas, pero una de las características de él más sobresaliente era su fe. Porque Pedro fue el que caminó por las aguas, por ejemplo. Ningún otro discípulo caminó por las aguas, pero Pedro sí. Pedro, un hombre de fe, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, hermano. Un hombre de fe. Pedro abrió brecha.
Pedro recibió la revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fe, diga conmigo, fe. Necesitamos la fe en nuestra vida. Saca el llanto de tu vida, saca la queja de tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Deja de llorar, decirle que tenía al lado, deja de llorar. Noelia, dejemos de llorar. Amén. Me lo digo para mí, yo me predico a mí también. Dejemos de llorar, hermanos, amén. Basta de llanto ya, saquemos a los llorones afuera, fuera de la casa. Como en la antigüedad, ¿no? A veces a las mujeres que lloraban se les pagaba antes, ¿no? Para que hagan el espectáculo ahí en los velorios, ¿no? Las lloronas eran. Como la risa también, ¿no? Los humoristas saben que hay gente, le pagan a gente para que se ría. Porque la risa es contagiosa, ¿no? Entonces, si vos tenés uno que se ríe ahí con todo, todos nos reímos, ¿no? Y los humoristas, de verdad, hermano, a las primeras filas tienen ahí varios que se ríen pagados. Bueno, que la risa no sea ficticia en nosotros, amén, sino que nos alegremos, nos gocemos. La risa estaba a punto de volver a esta casa. Jairo estaba amargado, triste, pero Jairo, su nombre significaba alegría, gozo, verdadero, amén. El Señor nos quiere transformar a cada uno de nosotros en verdaderos Jairos, que nos alegremos y que nos gocemos en el Señor, en el Dios de nuestra salvación. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? Pero necesitas fe, necesitas a Pedro en tu casa. Necesitas a Juan también, que Juan representa adoración. Juan es adoración. Juan era el discípulo amado del Señor. Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús a escuchar las palabras del Señor. Juan es adoración. Así que necesitamos fe, ¿qué más? Para que el propósito resucite en nosotros, para que vuelva la vida, para que recobremos el ánimo en la casa, el gozo, la alegría. Necesitamos fe, adoración. Amén. Y Santiago, ¿qué simboliza Santiago? Santiago significa discipulado. Diga conmigo, discipulado. Necesitas ser discipulado. Saben que Santiago era un hombre terrible. Santiago era fuerte también. Santiago era uno de los hijos de Zebedeo. Jesús le llamó a Juan y a Santiago hijos del trueno, porque eran hombres violentos, eran hombres impetuosos. Y Santiago, a pesar de su furia, de su fuerza, él supo ser moldeado por el Señor. Y este hombre que era incontrolable en otro tiempo, cuando vino a ser discípulo de Jesús, se transformó en un hombre maniable, dócil, en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Amén. Santiago, el mayor, el tercero en el rango de cercanía a Jesús. Discipulado, diga conmigo, discipulado. Obediente al Señor. Santiago supo recibir las reprensiones del Señor. Supo recibir cuando el Señor les dijo a él y a Juan, les dijo: no sabéis de qué espíritu son. Cuando ellos querían que caiga fuego del cielo, ese fue Santiago. Y Jesús les dijo: no sabéis de qué espíritu soy, no estáis conmigo, no estáis en el mismo espíritu. Sin embargo, no se enojó, no se ofendió, no se fue, no dejó a Jesús por la exhortación, no. Aprendió, se dejó discipular y le siguió al Señor, siguió avanzando. Amén. El discipulado, hermanos queridos, es el que te va a sacar de la situación donde vos te encontrás. Familia, trabajo, economía, ministerio, futuro, propósito de Dios, en la ciudad, en las relaciones, etcétera, etcétera. Si sos un discípulo verdadero de Cristo, el Señor te va a levantar y te va a usar grandemente. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ahora, para discipularte, el Señor va a usar el liderazgo de la iglesia. Te tenés que dejar pastorear. Decirle al hermano que tenés al lado: te tenés que dejar pastorear. Eso es discipulado también. En tu casa de bendición, si tenés un líder, un responsable de casa de bendición, dejate discipular. Escuchá el consejo y ponerlo en práctica. Porque algunos lo escuchan muy lindo, ¿verdad? Son buenos oidores, pero malos hacedores. Y según la palabra, según la enseñanza de Jesús, ese es el que no escucha. En realidad tiene el oído cerrado. O tiene el oído, el otro abierto, no le entra por acá y le sale por acá. Amén. No queremos esa gente en casa. Amén. No queremos esa gente rebelde, rebelión, rebeldía en la casa, porque eso mata
el propósito de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, fe, adoración, eso tiene que ver con Dios, y discipulado. Eso tiene que ver con la honra también a la autoridad establecida por Dios, y eso nos bendice a nosotros radicalmente. Esos tres elementos entraron con Jesús a la casa. Y cuando esos tres elementos están conjugados en nuestra vida, hermanos queridos, somos imparables. Cosas sobrenaturales empiezan a suceder, porque el poder del Señor Jesús puede fluir a través de nosotros fuertemente. Las cosas empiezan a cambiar. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. ¿Qué fue lo que pasó? Terminamos la historia. Dice el verso 53, la multitud se rió de Jesús, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús tomó de la mano y dijo en voz fuerte, entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida, volvió a respirar y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos porque Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Amén. El propósito resucitó. Los sueños resucitaron. El gozo volvió. La alegría otra vez surgió en la casa. Amén. Y de la misma manera el Señor lo quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees de verdad? Amén. Siento en mi corazón, hermanos, que hay anhelos que el Señor puso hace años en nuestra vida. Hay proyectos que el Señor depositó en nosotros hace tiempo y que quizás en estos días se apagaron, se murieron o están mermando. Pero el Señor hoy, por la palabra, quiere resucitarlos. Hoy la fe, hoy la adoración, hoy la exhortación despierta algo que no está muerto en el nombre de Jesús. Aparentemente está muerto. Aunque la muchacha físicamente estaba muerta, hermanos. Pero espiritualmente y en el sentido que te estoy hablando, todo lo que Dios habló no se murió. Está dormido o está apagado o está inactivo en nosotros. Pero la palabra de Dios viene a activar todo lo que es de Dios en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí un momento. No te distraigas, por nada del mundo te distraigas en este momento. Por nada del mundo te salgas de este instante, porque quiero orar por ustedes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí son dos milagros en uno. Una anciana sin fuerzas y una niña dormida. En los dos casos el Señor tocó y algo se reactivó. Volvieron las fuerzas, volvió la vida. La mujer dejó de desangrarse. En el nombre de Jesús, yo oro en esta noche para que toda hemorragia espiritual sea cortada ahora en el nombre de Jesús. Sea el área que sea por la cual hay una brecha y se está yendo la vida por allí, en el nombre de Jesús ahora se cierra por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Brecha, ruptura, quizás por alguna herida, quizás por alguna situación, quizás hay un área, diste lugar, abriste una puerta y por ahí se te está yendo la fe, se te están yendo las ganas, se te está yendo la vida de Dios. En el nombre de Jesús ahora se cierra esa puerta, se cierra esa brecha. Señor, oro a ti como pastor de esta casa, corta la hemorragia, Señor.
En el nombre de Jesús. Quita la anemia, Señor. Quita, Señor. En el nombre de Jesús. Y ahora vuelvan los nutrientes. Vuelva la vida. Vuelva ahora el vigor. Vuelvan las ganas, el deseo, Señor, de hacer tu voluntad. De avanzar, de crecer, de ponernos en pie, Señor. De predicar la palabra, de testificar de ti, Señor, de hacer tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora despierta el llamado para gloria de tu nombre. Bendito sea, Señor, bendito sea. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Déjame que ore por vos ahora, Señor. Si hay palabras tuyas, Señor, que están dormidas, que están apagadas. Si hay propósitos tuyos, Señor, que quizás se estancaron y hoy parece que está muerto, y hoy parece que no hay vida, Señor. Y cuando quizás haya alguno que cuando yo estoy orando y estoy proclamando esta palabra, a lo mejor te produce risa o de forma burlona algún pensamiento. ¿Qué va a suceder? Esto no va a suceder si ya está muerto. ¿Acaso no se rió Sara cuando Dios habló a Abraham? Un año después tuvo que callar su boca, porque Isaac nació. Cuando hay palabra de Dios, hermanos queridos, las cosas sobrenaturales suceden. Dios despierta, resucita. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. El que me abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, estaré con Él. Habrá comunión, habrá fe, habrá adoración, intimidad, comunión con el Señor. En el nombre de Jesús, eso despertará propósito. Habrá discipulado para recibir la corrección, para recibir la exhortación, las instrucciones de parte de Dios, también para que fluya a otros en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, si podés ahí, y si querés, levanta tu mano al cielo un momento y deja que el Señor te toque. Quizás alguno acá necesita, como la niña, como la hija de Jairo, que el Señor te tome de la mano y te diga: levántate. Oh niña, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Varón, levántate en el nombre de Jesús. Hermana querida, levántate en el nombre de Jesús. Deja el lecho. Hay mucho para hacer, hay mucho para servir, hay mucho para trabajar en Dios, en el nombre de Jesús. Hay tanta necesidad. Aleluya. Obra ahora, imparte tu vida, Señor, imparte tu fuerza, imparte tu vigor, Señor, en nuestro medio, en el nombre de Jesús. La gloria sea para ti. Llénanos y danos más y más de ti, Señor. Virtud, poder sanador, poder de restauración específicamente, Señor. Obra el milagro en esta noche, ahora, Señor. No queremos esperar hasta mañana. La fe nos alcanza por tu palabra para creer que hoy puedes obrar un milagro, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor. Tú eres el Dios. Oh, tú eres el Dios que hablas. Y cuando hablas, las cosas suceden, Señor. Tú eres creador, tú eres sanador, eres proveedor, eres Dios de vida. Señor, nada hay imposible para ti. Shamandara vaya roba vaya se. Obra aquí. Clamamos al cielo. Clamamos a ti, Señor. Oh, ¿de dónde viene nuestro socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú eres nuestro sanador. Tú eres, Señor, el que restauras, el que levantas de la nada, Señor. Tú eres el que puedes recuperar las fuerzas. Tú eres, Señor, el que puedes hacer camino donde no hay, Señor. Brotar ríos en el desierto. Aleluya. Poder de Dios. Aleluya. Santo eres, Señor.
Mientras le adoras al Señor, deja que el Espíritu de Dios te toque y resucite lo que está muerto ahora. Tu viento yo siento soplar. Más. Tu gloria aquí se manifestará. Ya puedo ver tu gran poder, llenando todo este lugar. Toca, Señor. De brazos abiertos estoy. Extiende tus manos ahí, toca el manto del Señor. Toca los flecos del borde de la túnica de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Ven, transformarme.